Un saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de Torado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a domingo 8 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, fíjense ustedes, porque si de algo se sabe de la senadora Lili Téllez, y hasta para que ustedes se den cuenta, a nivel internacional, es que simplemente es una carroñera y una doble cara, y una persona que simplemente se aprovecha para poder salirse con la suya, así tal cual. Y ahora con las aspiraciones que tiene para poder, según ella, llegar a ser una de las candidatas para la presidencia del 24, es capaz de hacer lo que sea. Y sí, acostumbrado a esa forma de actuar y sobre todo cayendo como anillo al dedo a un partido político que es el más carroñero, que utilizan las desgracias para poder hacer de las suyas, lo vivimos simplemente el día de ayer. Son tan miserables y tan poco profesionales que ante hechos y tragedias son los número uno, pero cuando ellos, o mejor dicho, personas que gobiernan estados, como lo vimos en lo acontecido en Querétaro, y de igual forma en Chihuahua, callan, no hablan al respecto, no pasó nada, pero apenas ven la oportunidad de aprovecharse de la desgracia, son capaces hasta de ir y grabar un videíto para hacer esa política barata, que es lo único que les queda. Y en particular, Lili Téllez, quien ha dicho que es la única competencia que tiene la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y tanto miedo le tienen que hemos visto que los ataques son directos hacia ella. El día de ayer vimos desafortunadamente lo ocurrido en la línea 3. Ya hablamos al respecto, dicho sea de paso, les invito a ver el video que subí en su canal Pregonero Informa, en donde un testimonio de uno de los afectados, pues simplemente revela mucho y sobre todo deja en evidencia que pudo haber un sabotaje. ¿Cómo es posible que se haya parado el vagón a la mitad del túnel? Y obviamente por alcance fue donde hubo el encontronazo. Dice una de los buitres: mi solidaridad con las familias que sufren el deterioro del metro. Los políticos han amasado fortunas con las tranzas en su construcción y lucran políticamente con el dinero que le quitan a su mantenimiento. Esto es corrupción. Esto es Claudia. Y su hashtag es Claudia. Yo solamente digo algo. El INE mandó a retirar todo el hashtag que dice es Claudia. Ah, claro. Cuando se trata de cosas para apoyar es malo, pero cuando se trata de atacar, ¿por qué no castigan a estos políticos? Para que se den cuenta. Y de igual forma, la jefa de gobierno el día de ayer en una entrevista, dio la cara. No tiene por qué ocultarse, porque el que nada debe, nada teme. Quita toda esta mentira de que no hay mantenimiento. Sí hay mantenimiento y no se ha dado recorte al metro. Al contrario, se sigue invirtiendo para que esté bien. Pero esto sí ya suena muy raro. Y ojalá que se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación. La presencia de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México es irrelevante. Los resultados de su ineptitud y negligencia criminal la rebasan. Esté donde esté, la corrupción mata. Y fíjense, así se la gastó. Ante tantas carencias, esto es corrupción. Vean, eso es lo único que sabe hacer. Y tan es así que hasta en República Dominicana saben cómo es esta senadora
esta golpeadora, esta carroñera. Escúchenlo, porque en esta entrevista, en donde vemos a Héctor Díaz Polanco, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, pues así describen a la senadora. Ya. He visto el caso de una senadora que fue electa por Morena y que finalmente cambió, ahora forma parte del PAN, Partido de Acción Nacional, uno de los partidos de oposición junto con el PRD, junto con el PRI. Sí. Entonces, una de las cosas que señala es que el momento de su separación es que el momento en el que el presidente se acerca a un vehículo para darle un abrazo a la madre de uno de los narcotraficantes y criminales más importantes de México, que ya está en prisión perpetua en Estados Unidos. Sí. Lili Telles se llama la señora. Telles, sí, apellido Telles. La conozco. Sí, claro. Por supuesto que eso no es cierto. Desde lejos lo sabemos todos, es público. Ella es una mujer extraordinariamente conservadora, Sí. Que en un momento determinado, en la euforia general de ascenso de Morena y de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, produjo en muchísimos políticos, incluso políticos de derecha, una grata impresión y una tendencia a venirse para este lado, ¿verdad? Sí, para el lado de Andrés sí, Manuel. sí. Ella fue un caso de esos. Hubo una apertura porque siempre en esos momentos hay la tensión de que podría no alcanzar la votación para lo que se propone y por tanto hay la tendencia a llamar cada vez más aliados para ampliar la seguridad de la victoria. Andrés Manuel hizo ese gesto. Hizo eso. Y ella fue uno de esos casos beneficiados, pero era evidente que ella no se iba a poder mantener en esto y conforme se sentó en su curul en el Senado empezó a manifestar cambios graves. Mi comisión de Honestidad y Justicia, que es el órgano jurisdiccional de Morena, como el Poder Judicial en el partido, por presión debido a su tendencia evidente, contraria a los principios de Morena, la gente nos solicitó masivamente que la separáramos del partido, pero no podíamos separar el partido porque nunca fue miembro del partido. Y en consecuencia lo que podíamos hacer era pedir su separación de la bancada, y eso fue lo que se hizo, se pidió su separación de la bancada. No se logró por complicaciones que son largo de explicar de carácter jurídico, pero ella terminó renunciando. Ella renunció. Y se pasó al lugar que le corresponde, que es se el quedó Partido Acción independiente Nacional. en un primer periodo y luego se fue al PAN. Sí, sí, muy pocos días, porque Ya. eso era casi cantado, ¿no? En este proceso, ¿cuál es el principal partido de oposición contra el gobierno de Morena en este momento? Bueno, en este ¿El momento PRI o el PAN? es el PAN, es el que tiene más, PAN. más intención de voto, más simpatía, pero por poco, ¿eh? Cuando lees las encuestas, Morena está más o menos entre 35 y 40, según la encuesta, y el que sigue es el PAN, pero con 17, 15, y el PRI con 1 o 2 puntos por debajo. El PRI en tercer lugar, pero PRI es el PAN. en sí. tercer lugar. Sí. ¿Cómo se ha manejado frente a esta crisis de materias primas, carestía, inflación en general? Estuve hace poco en México, finales de noviembre y principios de diciembre, y sentí que la inflación ha sido muy fuerte en la Ciudad de México. Sí, hubo un momento difícil con la inflación, llegó a 8 puntos y pico, muy elevado, pero se logró controlar y en este momento está alrededor de 7 puntos y pico y bajando. O sea, se ha logrado controlar, el gobierno tomó algunas medidas fundamentales. ¿Qué medidas se mencionan entre Para las que empezar, evitar que subiera el precio de los combustibles, El precio que de los es un combustibles. factor muy que produce generalización de inflación. Y establecer Aunque el hecho de que México es un productor de combustible suficiente como para abastecer su mercado y exportar, eso también es una buena manera para el gobierno es una de ventaja. reducir eso, no tiene que sacrificar su presupuesto. Sí, pero ni siquiera tuvo que sacrificarlo porque lo hizo con el aumento del precio del petróleo. Ya. Ese ingreso adicional le permitió solventar Los precios internos. Exactamente. Bien.
Y el segundo elemento fundamental fue un pacto, un arreglo con los industriales, con el sector privado, para mantener una canasta básica estable, que establecieron que, si no mal recuerdo, son alrededor de 29 pesos o algo así. No subió el precio de la tortilla. No, se ha estado controlando, de tal manera que eso ha aminorado el efecto de la inflación. Pero en todos los demás elementos de carácter económico el gobierno ha presentado muy buenos resultados. En primer lugar, la estabilidad monetaria. Es eso asombroso. Una de las cosas que decía la oposición es evidentemente el peso, que en ese momento estaba en alrededor de 20, sí. Se iría a 30 y están hacia 18, arriba. creo. No solo no se ha devaluado, sino que se ha evaluado. Se ha evaluado, valorado peso, más cual el peso es mexicano. Asombroso, es una de las monedas más sólidas, creo que la tercera a nivel mundial. El hecho de que la inversión extranjera directa ha aumentado con niveles récord en los últimos tiempos, lo cual mantiene asombrado a propios y extraños. Se esperaba que los inversores extranjeros irían de un país según la oposición, casi al borde del comunismo, ¿no? Una cosa ridícula. El empleo tiene niveles récord también de aumento este año, de tal manera que es otro elemento muy positivo, y sobre todo se han tenido resultados ya notables, todavía en ascenso, por lo que hace a la disminución de la desigualdad social. Eso para nosotros es una cosa muy importante. Disminución de la desigualdad social. De tal manera que había un puntaje de 1 a 18, por lo que hace a los deciles más altos y los más bajos, y eso bajó a 16, 2 puntos según la información oficial. Esto evaluado en el gobierno. Dejé correr un poco más la entrevista porque la verdad estuvo muy buena, muy amena, muy informativa. Héctor Díaz Polanco, sabemos su carrera, nacido en República Dominicana, naturalizado mexicano y forma parte de esta cuarta transformación. Pero para que se den ustedes cuenta de lo que es la oposición, y hasta ahí, en República Dominicana, así son reconocidos, como unos traidores, como unos carroñeros, y simplemente como a alguien en el cual no se puede confiar. Nos vemos en una siguiente emisión, señores. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente transmisión.